Bueno, pues vamos a empezar y voy a hablar en inglés, así que si necesitáis traducción podéis ir a un receptor. ¿Qué diríais si os dijera que la agricultura regenerativa puede regenerar el planeta y renovarnos a nosotros, curarnos? Cuando nos cortamos, el cuerpo se regenera, ¿verdad? Sana y se cura. Y lo mismo ocurre con nuestro hermoso planeta si entendemos los procesos naturales y si dejamos de interferir. El concepto es que la naturaleza se cura a sí misma, sana sola. Y voy a contar ahora una serie de métodos que son muy valiosos para curar el ecosistema y para ayudarnos a cultivar productos de calidad. El primer método es el método coreano y significan que utilizan la naturaleza o echa mano de los recursos naturales. Este método lo compartió con el mundo el maestro Shaw y este método no va de añadir nutrientes directamente como hemos venido haciendo hasta ahora, sino que damos la fuente de nutrición para que las cosechas reciban todo lo necesario para a partir de ahí poder florecer. En lugar de centrarnos en las plantas, sanamos la tierra. Y eso crea las condiciones perfectas para que luego se produzca un crecimiento saludable. Esta agricultura natural es muy simple, simplemente hay que seguir las instrucciones básicas y prácticamente funciona sola. Recordemos que en la piel, en nuestro organismo, tenemos un montón de microorganismos que lo que hacen es conectarnos con el mundo. El sistema está formado por 9 inputs naturales, que los voy a comentar después, y que son la receta y son los ingredientes básicos para poder seguir y para poder realizar esta agricultura coreana, para que el agricultor ya no tenga que andar comprando productos y de esta manera podemos fabricar nuestros propios fertilizantes a un coste muy bajo. Reducir el coste de la producción, por ejemplo, en el mercado norteamericano ha demostrado ser crucial en los últimos años. De modo que el ingrediente más importante de este método, del microorganismo indígena, es el probiótico de la agricultura, que representa el pilar de este método. Es la clave. Esto se cultiva en un entorno preservado, local, y se reintroduce en huertos para poder reintroducir de nuevo el equilibrio. El enfoque lo que hace es permitir que el proceso natural se desarrolle y es la filosofía de no interferencia, de no intervención, y se trata de crear unos cimientos sanos. Esa es la base y a partir de ahí es la propia madre naturaleza la que hace su trabajo. Otro método es el FFJ. Se utiliza presión osmótica del azúcar moreno. El azúcar moreno lo que hace es absorbe el líquido y toda la información de la planta en unos 6-7 días, que es lo que dura la fermentación. Y para hacerlo lo que hacemos es recoger en la primera hora de la mañana plantas silvestres antes de que salga el sol, con toda esta información compleja que se contiene en el rocío. Y de ahí extraemos un montón de líquido de la planta. Esas plantas, esos jugos son de planta fermentada y lo que hacen es conservar la nutrición del sistema, que se utilizará después en otro sistema, en otro estado de crecimiento. Y recordar que las plantas silvestres no necesitan, lógicamente, intervención del ser humano porque se han adaptado al entorno con el paso del tiempo y crecen solas, crecen por sí solas. Y ese es el poder que queremos devolver a nuestros cultivos. Otro input muy importante es el OHN, que son los nutrientes de hierbas orientales, que es un poco la medicina. Es jengibre, ajo, canela y
regaliz que después de un proceso de fermentación con alcohol, lo que hacemos es abrir las paredes de las células y permitimos que penetren mejor las virtudes de esa planta, las plantas seleccionadas, y nos ayuden a potenciar el funcionamiento del organismo. Luego tenemos el vinagre de arroz integral. Nos ayuda a que la planta limpie su sistema digestivo y a partir de ahí pueda volver a nutrirse, por ejemplo. Es como el sistema limpiador de la planta. Luego tenemos LAPS, las bacterias de ácido láctico, que son como la policía de este sistema y lo que hacen es mantener el orden entre los distintos microorganismos. Luego, aminoácidos del pescado, FAA, se fermenta con azúcar moreno el pescado y eso se considera como el combustible del sistema. Lo absorbe la propia planta y estimula la actividad también de los distintos microorganismos. El FAA es rico en nitrógeno y es un buen fertilizante. Lo podemos aplicar tanto a las hojas como a la tierra, a la propia tierra, porque potencia el crecimiento de los cultivos, las cosechas durante el periodo de crecimiento vegetativo, mientras que a la vez podemos utilizar otras maneras de hacer agricultura orgánica. Luego tenemos el calcio soluble en agua. Sabemos que el calcio es igual de importante para las plantas como lo es para el ser humano. Es una de las sustancias más comunes en el mundo, junto con el oxígeno y el silicio. Y en agricultura natural, el carbonato de calcio se extrae de las cáscaras de huevo. Ahí el carbonato cálcico está muy presente y utilizando el vinagre del arroz integral, por ejemplo, o de manzana, por ejemplo, de sidra, ese carbonato de calcio se convierte en una solución que a partir de ahí la planta es capaz de absorber y previene que evita un sobrecrecimiento de la cosecha, el proceso de almacenamiento es más largo, se promueve la absorción y ayuda a los cultivos a ir acumulando nutrientes. Las cáscaras de huevo son un material muy, muy coste efectivo para poder realizar esta parte del proceso. Luego tenemos el fosfato cálcico soluble en agua, que se extrae del hueso de los vertebrados. Es una sustancia esencial para el crecimiento de las plantas y se distribuye en la propia tierra. No es soluble en agua, pero sí en ácido, y esta propiedad se utiliza en agricultura orgánica porque se puede disolver en estos vinagres que comentábamos. Vinagre de azúcar, vinagre, por ejemplo, de manzana o vinagre de arroz. Y el último elemento sería agua marina, agua del mar diluida, lo que nos aporta minerales que son los que necesita la planta para florecer. O sea que este método, estos 9 pasos, este método es muy intuitivo, es muy fácil. Realmente si se siguen las instrucciones, si se siguen estos pasos, es fácil conseguir resultados. A veces desprogramarnos es lo que nos lleva tiempo, ¿no? Un poco desacostumbrarnos a la manera que solíamos trabajar y cambiar un poco de pensamiento, porque es muy interesante. Un estudio del MIT en Hawái contempló este método y nos ha demostrado que las prácticas convencionales en agricultura lo que hacen es crear una profundidad de arena de 4 centímetros. Por tanto, las raíces, lo vemos en este gráfico, dependen de la acción del humano que aplica ahí productos químicos para que pueda crecer la planta. Hay otro estudio sobre las prácticas orgánicas, muestran que la profundidad es de 8 centímetros y no 4, que es mejor, pero no es suficiente para que la planta pueda crecer de manera independiente. Y luego tenemos las prácticas de agricultura natural, con lo cual la profundidad ya es de 14 centímetros y es el mejor resultado que se ha obtenido. Y destaca, por tanto, que las plantas ya no nos necesitan, lo confirma porque el desarrollo de esta red, que es la Internet de las plantas, lo que hace es que puedan funcionar de manera
autónoma. Esta práctica de agricultura coreana nos ha demostrado que es el camino a seguir y que podemos obtener resultados muchos mejores para que las cosechas sean más abundantes, esa agricultura natural coreana y con esta Internet de las cosas podríamos hablar de una red subterránea que crean las raíces de las plantas junto con hongos en el subsuelo, lo vemos aquí, y esto les ofrece la capacidad de intercambiar recursos, como por ejemplo agua, nutrientes, alimentos, a través de esta red que han construido y que es una red de lo más inteligente. Lo que hay que saber sobre esta agricultura natural coreana es que todos los inputs que he comentado, estos pasos, son seguros tanto para la planta como para el ser humano. Y en comparación con la agricultura convencional, que utiliza productos químicos que lógicamente son muy tóxicos, pueden considerarse incluso veneno directamente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos productos que lo que hace es dañar muchísimo el suelo. Es un veneno para todo. La fermentación, en cambio, la agricultura natural son totalmente sanas. Nada que ver con, por ejemplo, con el glifosato. Y, por ejemplo, si un niño está por esa zona, está jugando en esa parte del terreno, no tenemos por qué preocuparnos, con lo cual ayudamos ahí a una mejor conexión con la naturaleza si enseñamos a los niños desde pequeños a respetar la tierra. Eso tendrá evidentemente un gran impacto coreana, porque es un método muy viable, muy estable económicamente hablando. Es una manera muy elegante de trabajar con la naturaleza, es una manera muy elegante de cultivar las cosechas porque tiramos de los microorganismos nativos que nos ayudan. De esta manera mejoramos el aporte de alimentos de la propia arena, nos ayuda a una mejor retención del agua, nos ayuda mejor también a resistir en caso de sequía, por ejemplo. ¿Por qué utilizar esta agricultura natural coreana? La biología ya nos ha enseñado, ya desde hace tiempo, que el intercambio se produce a nivel de las raíces. Por lo tanto, no es caro. Es muy factible a pequeña escala y a mayor escala también, si es necesario, porque el coste es realmente mínimo. Aquí vemos imágenes de estos microorganismos, microbios, que los científicos de Israel han podido analizar bajo el microscopio. Una imagen hermosa realmente. Aquí vemos la diferencia entre la agricultura orgánica o la agricultura natural coreana. Realmente es un método impresionante, ¿eh? Se ve la diferencia a simple vista, no tiene nada que ver y está muy bien poder entender la biología, aunque no seamos biólogos, pero con este método podemos profundizar nuestro conocimiento sobre estos temas, sobre estos asuntos y podemos además hacerlo y trabajar de una manera muy elegante. El siguiente tema que quería presentar es la agricultura regenerativa. También podríamos considerar que la agricultura natural coreana forma parte de ella. Regenerar, ¿qué significa? Renovar, ¿no? Reponer. La agricultura regenerativa o regeneradora es un enfoque que contiene distintos métodos. Por ejemplo, la siembra directa sería uno de estos métodos, con lo cual evitamos erosión de la tierra, aumentamos su viabilidad, la materia orgánica de la propia tierra se enriquece y se enriquece la propia tierra con la biodiversidad porque se reduce la necesidad de fertilizantes químicos que emiten gases de efecto invernadero. Y esta ventaja, este beneficio, además, se puede conseguir en beneficios económicos también para el agricultor a largo plazo, porque se retiene mucho más carbono, por ejemplo, en la tierra. Otro método de agricultura regenerativa es el secuestro de carbono.
esta técnica que podemos ver en esta imagen. Lo que se hace es construir un lecho a partir de, por ejemplo, de restos, residuos, trozos de troncos podridos. Puedes recoger fácilmente de un bosque pues trozos de leños que ya hayan quedado por el suelo, que estén en fase de descomposición. Todo esto lo traemos hacia nuestro huerto y creamos estos montes. Demarcamos un área. Primero limpiamos un trozo de tierra y lo que hacemos es recomponer en la parte superior del tronco con una arena, tierra y compost. Y así nos ayuda a retener la humedad, de manera que en verano, un periodo del año más seco, vemos que en este tipo de huertos no se sufre la sequía, no se sufre tanto por lo menos por la sequía, porque la pieza de madera grande, que es lo que queda por debajo de este montículo, hace como de esponja y por tanto lo que hace es que la actividad de los hongos y las bacterias pueda producirse, se pueda ir desarrollando de una manera mucho más potente, y con el paso del tiempo se autoequilibra y se convierte en una manera muy potente y muy barata de cultivar alimentos. Así que esta agricultura regenerativa mejora la calidad final del producto, porque si comemos, por ejemplo, un tomate de un huerto cultivado así, pues es mucho más sabroso ese tomate, sin duda. Así que habría que tenerlo en cuenta también, tener en cuenta el resultado final, porque al alimentarnos así, pues nos estamos alimentando mejor, a fin de cuentas. En los últimos años en Estados Unidos hemos visto que el sistema del suelo vivo ha aumentado la producción de terpenos, por ejemplo, en la industria de los cannabinoides, y lo que también ha dado pie ha sido a una mejor calidad de los productos. En suelo vivo todo está disponible, la planta se puede alimentar de todo. En cambio, con la agricultura química forzamos el método de alimentación, ¿no? No le damos opción a la planta sobre cuándo y qué comer, por decirlo así. Las plantas de cannabis, ya lo sabéis, son muy sensibles y responden mejor a un entorno de suelo vivo que les da mucha más libertad de alimentarse, de nutrirse de la manera que quieran y cuando quieran. Estos últimos años los terpenos en distintos estudios han demostrado un gran uso terapéutico. Ha habido estudios clínicos en Israel, por ejemplo, que son muy prometedores. Han estudiado el uso de los terpenos, además de los cannabinoides, se añade, por ejemplo, el terpeno con el cannabidiol, y es 2-3 veces ese producto mucho más potente que el aceite de CBD. Por ejemplo, incluso en casos de COVID. En casos de COVID ha resultado ser útil, dependiendo de la combinación de terpenos, pero dependiendo de qué otra combinación, pues podría ayudarnos para trastornos de sueño, para ayudar a la concentración durante el día, por ejemplo, y también para ayudar al sistema inmunitario, para reforzar nuestro sistema inmunitario. Así que el CBD tiene su propia capacidad para relajarnos, para ayudarnos, pero si le añadimos terpenos, podemos dirigir el efecto del CBD o de otros cannabinoides. La empresa que yo represento, Third Eye, que yo sepa, es la única que está utilizando esta información, tirando de estos estudios para combinar CBD y terpenos. Me gustaría ahora hablar de unos temas interesantes sobre la planta de cannabis. Llegó a mi conocimiento que todavía nos queda mucho que saber y mucho que descubrir. Lo vemos en esta imagen, por ejemplo, foto del Himalaya a mucha altitud, a mucha altura. Se ha descubierto que el THCV de los cannabinoides
en altas cantidades, dependiendo del cultivo, puede ser distinto. O sea, la planta podrá ser la misma, pero a gran altura podemos ver una mayor producción de THCV, que es un cannabinoide raro en el mercado aún y que nos ayuda con trastornos alimentarios, por ejemplo, obesidad. Tiene el contraefecto que nos puede hacer también. O sea, el THCV lo que hace es un poco calmar ese ansia de querer comer, un poco calma el apetito. Y a mí me interesa todo lo que nos puede ofrecer la planta y creo que todavía estamos en la superficie, rascando la superficie del conocimiento que podemos llegar a tener. Una planta sativa, por ejemplo, si la cultivas a gran altura, se ha descubierto que se puede transformar en índica. Se ha descubierto esto. Y esto nos recuerda, por tanto, que nos queda todavía mucho por descubrir, puesto que cada año descubrimos un cannabinoide nuevo, de modo que la planta no hace más que convertirse en una planta cada vez más interesante. Y yo pienso que esto tendría que hacer que toda la industria se sintiera más humilde y que estuviéramos todos por colaborar más para resolver a su pleno potencial los misterios que hay detrás de esta planta maravillosa. Todos formamos parte de este rompecabezas y a veces no acaban de encajar las piezas. Deberíamos poder entender mejor toda la foto, toda la imagen. Así que se necesita colaboración entre sectores, entre compañías. Todo el mundo tiene una parte de este puzzle de la agricultura regenerativa y tendríamos que poner en común las partes. Esta situación está muy vinculada a la salud de los humanos. Evidentemente, somos lo que comemos y eso debería de preocuparnos bastante más. Estamos hablando del futuro de la humanidad. Eso es lo que está en juego y la salud de las próximas generaciones. ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué hay más importante que la salud de las generaciones venideras? Solos podemos ir deprisa quizá, pero juntos podemos llegar más lejos. Y tenemos que dar un impulso a esta situación. Podemos producir con cáñamo mucha pulpa para la industria papelera, por ejemplo, comparado con un bosque que necesita años para crecer. ¿Vamos a seguir talando árboles y destruyendo el planeta cuando podemos utilizar el cáñamo? Si hubo jamás alguna planta a la que decirle sí a todo, ese es el cáñamo. Y si hay un momento para decir sí, el momento es ahora, sin duda. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Creo que es el momento. Si hay preguntas, pues no lo dudéis. Hola, soy Javi y quisiera saber qué piensas tú de la cantidad de cannabinoides que crees son conocidos. Porque hay mucha gente que piensa que conocemos más de 200 cannabinoides distintos, pero en las noticias, en Internet, en los periódicos se habla de 100 y poco, 113, no sé. O sea, ¿cuál es la verdad, no? Hay quien dice que conocemos 100 cannabinoides, 200, claro, es el doble o la mitad. Yo, claro, como decía, es que no paramos de descubrir cada año, cada mes, un cannabinoide nuevo. Por eso a mí me apasiona el cannabis, porque es una cosa que no para. No hemos llegado a un lugar en el que podamos afirmar, pues ya conocemos la planta a fondo. No hemos llegado ahí. La industria farmacéutica que quiere siempre sintetizarlo todo, ¿no? Pero yo pienso que esta planta tiene un papel realmente que jugar
por la humanidad mucho mayor de lo que entendemos hasta ahora. Nos depara algo más el futuro. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que incluso son más de 200 los cannabinoides que conocemos, pero no puedo darte una cifra, pero más que 100, eso seguro, eso segurísimo. Thank you. Hello. Hello. Hello, Baptiste. Congratulations. Hola, Baptiste. Gracias por la presentación. Creo que la agricultura regenerativa es el futuro, ¿eh? Yo soy ingeniero agrónomo y no sé si puedes tú... No sé, a ver, la pregunta es para evaluar la cosecha, la ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, ahora te oímos mejor. Pues preguntaba por las ventajas para una empresa, para un negocio, ¿eh? A mí me encanta la agricultura regenerativa, pero por si tenemos datos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos más terpenos, más flavonoides en los productos, podemos tener el certificado, o al revés, si estás cultivando cáñamo o cannabis, si tenéis manera de evaluar con datos, cuáles han sido los resultados. No sé si se sabe esto. Yo conozco el mercado americano y creo que allí han hecho bastante en este sentido, ¿eh? Desde los últimos 7 años a mí se me ha despertado esta pasión y he ido interesándome más y más y en el laboratorio, en las pruebas de laboratorio, analizando los cultivos, han visto que al cultivar con el sistema de suelos vivos, la producción de cannabinoides, flavonoides y terpenos siempre es superior, siempre ha mostrado niveles superiores, siempre. Y yo creo que esto viene de la relación que tiene la planta con su entorno, con su contexto, porque los suelos vivos lo contienen todo en el suelo mismo, y la planta decide cuándo va a nutrirse de esto o de aquello otro y cuándo, en qué momento. O sea que es un entorno mucho más rico, mucho más abundante, y eso no le da estrés a la planta. Al revés, la respuesta no es la del estrés, sino la respuesta más relajante la que tiene la planta, porque lo tiene todo a mano, todo a disposición y puede relajarse, puede expresarse al máximo, que esa es la idea, ¿no? Que explosione todo ese potencial en la planta. No sé si te respondo la pregunta, más o menos, pero bueno, eso es lo que yo podría contarte.